Hola amigos, bien, hoy es 8 de septiembre del 2015. Bien, allí pues en el portal existe un tema que es el del alegato de cierre, el alegato final, una vez pues que concluyó el juicio oral, y entonces hice el alegato respectivo en el que lo dividí sustancialmente, proponiendo una nulidad, y de igual manera se abordó el tema pues de la discusión de los elementos de prueba que entraron al juicio oral y con los cuales le indicó al juez que no existen los suficientes elementos materiales para condenar a mi defendido. El tema entonces vamos a titularlo nulidades. En este sistema penal acusatorio, pues la ley 906 del 2004. Igualmente, pues vamos a revisar primero que todo pues la ley 600 del 2000, como en sus artículos está regulado el tema de las nulidades, lo mismo que en la ley 906, y ahí sí entonces abordamos ya el caso en sí concreto. No obstante, pues les digo que ese es el asunto en el que se procesó a DT en juicio oral en Buga por el asunto pues de las conductas punibles de carácter sexual, en la que el anuncio del sentido del fallo del juez es absolverlo por 3 conductas, pero me lo condena por una, solamente por un delito, y la sentencia está para dictarse el próximo 24 de septiembre en Buga. Pues bien, el tema entonces puntualmente vamos a hacer énfasis en la nulidad. En este caso pues yo planteo una nulidad del debido proceso del juez imparcial, y entonces allí me soporto en una sentencia radicación 29415, esta es del 7 de julio del año 2010, con ponencia del doctor Julio Enrique Socha Salamanca. Esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal pues declara el juicio oral nulo porque el juez de conocimiento, en este caso, se excedió en las preguntas complementarias de que trata el artículo 397 de la ley 906 del 2004, cuando indica que excepcionalmente el juez y el Ministerio Público podrán hacer preguntas de tipo complementarias. Y entonces allí también hay que tener en cuenta la sentencia C-144 del año 2010 también del doctor Henao, cuando declara la asequibilidad del artículo 397 en el entendido de que el juez debe permanecer equidistante en el tema de los interrogatorios. Sin embargo, de manera excepcional puede hacer preguntas complementarias, pero nunca construyendo fácticamente una teoría como si se tratara del ente acusador o del acusado. Entonces, ese es el punto de la núcleo central de la discusión, el de la violación del debido proceso del juez imparcial, artículo pues 457 de la ley 906 del 2004. Pero también entonces me ha dado a adentrarme a otro tema importantísimo a raíz de este asunto, y es el de que en este sistema penal acusatorio, bajo el principio de igualdad de armas, de que pues se menciona en la sentencia C-591 del 2005, con ponencia de la doctora Clara Inés Vargas, ya se viene diciendo en el sistema penal y en general de los sistemas acusatorios que son
las partes son acusador-acusado, son bajo ese principio de igualdad. Además, quienes construyen la teoría del caso, el investigador, el ente acusador, pues llevará a tratar de desvirtuar la presunción de inocencia, y la defensa hará lo propio, también tratando pues de establecer la inocencia de su prohijado. Entonces, bajo ese principio de igualdad de armas, la ley 906 contempla unos artículos en que para el tema de la impugnación de credibilidad de los testigos se hará a través de las entrevistas, y ellas tienen dos finalidades, una para refrescar memoria y otra para impugnar la credibilidad. Pero ese tema de la impugnación de credibilidad solamente les atañe al acusador y a la defensa a través de, bien sea de los contrainterrogatorios, porque para eso es para refutar, y para ello entonces, para impugnar la credibilidad, solamente las partes, debiendo el juez permanecer ajeno a ese tema, que es donde en este caso estoy haciendo énfasis también de que el juez, siendo un juez imparcial, no debe por qué asumir ese pensamiento del sistema inquisitivo, en donde comienza a hacer preguntas, bien sea a los testigos de cargo o los de descargo, desplazando al acusador y al acusado a fin de construir su propia percepción frente al tema de la credibilidad del testigo. Como en este caso propiamente, mi alegato final de lo que se me va a presentar ahorita en la lectura del fallo, en que se sustentará la sentencia por el único delito, lo sustenta el juez con base en el testigo Heidi, al que le hizo 70 preguntas, no tanto del tema complementario, sino en el tema de la impugnación de credibilidad. Es decir, ahí mismo en el interrogatorio que hizo el sentenciador, el juez sentenciador, incluso inconscientemente hace, en las preguntas que hace siempre es diciendo, es que esta pregunta la hago con el fin de evaluar el testimonio. Entonces, es un tema en el que el juez no debe inmiscuirse, porque entonces se está construyendo la propia percepción de credibilidad frente al testigo, que solamente le atañe es al acusador y al acusado, a través del sistema como está planteado, o bien sea con los contrainterrogatorios, o también tratando de impugnar credibilidad con las entrevistas, con las declaraciones también dentro del mismo juicio oral que darán los testigos. Entonces, el tema no solamente se queda en lo que analizó la sentencia 29415 del 2010, entre otras muy importantes, en que se extralimitan los jueces preguntando temas que no son de complementariedad, sino temas que más son de suposición de hechos fácticos, como construyendo su propia concepción de lo que tienen en juicio. En los sistemas acusatorios, el juez debe estar siempre equidistante, y solamente lo que le lleven acusador y acusado es que en ese debate probatorio, bajo el principio de inmediación de lo que está observando y la contradicción de las partes, es que finalmente tomará la decisión si condena o absuelve. Pero en un caso como en este que se me está presentando, pues pienso yo que también genera una nulidad de tal trascendencia que afecta los intereses al derecho de la defensa, y más cuando se va a soportar la sentencia en ese testigo al que le hizo excesivamente 70 preguntas no complementarias, si bien es cierto, de pronto hasta inocuas, y de pronto donde la defensa en este caso no le objete, y es aquí otro punto que vamos a mirar ahora, porque ya socializando el caso se dan unas aristas en que se debe tener en cuenta en ese sistema acusatorio, como paso a verlas seguidamente. Entonces, ese tema de, por ejemplo, de las objeciones, si no se le objeta al juez, la pregunta que se hace es:
se estará convalidando, bien sea el acusador o el acusado, según el caso, esa deficiencia que puede estar afectando el núcleo esencial del juicio. Una pregunta que se puede hacer. Entonces, también otra pregunta que surge aquí en este caso es si esta nulidad debió proponerse ajena al alegato, es decir, antes, una vez terminado el juicio oral, debió haberse propuesto esa solicitud de nulidad para que solamente resolviera el juez única y exclusivamente esa nulidad a fin de ejercer el derecho de contradicción y permitir que la contraparte pues o la apele y se vaya al tribunal, que resuelva el tribunal inmediatamente. Entonces, si le da la razón al funcionario diciéndole que no hay nulidad, pues entonces viene el paso siguiente y ahí sí el juez anunciaría el sentido del fallo para la respectiva lectura de la sentencia. Pero una vez saneado el problema de la nulidad, o si como lo hice yo en este caso, que no lo hice independientemente sino dentro del alegato del cierre como núcleo esencial y principal, ya que lo subsidiario fue ya entrar a discutir en relación de que no existían elementos de prueba por parte de la Fiscalía que soportaran una sentencia. Entonces, en esas condiciones, la juez o el juez, lo más sano sería que, siendo un juez imparcial, podría entonces sería mejor dar lugar a que resolviera la nulidad para ejercer ese derecho de la contradicción, o contrario sensu, dejar entonces más bien que se resuelva en la lectura de la sentencia y contra ella quepa entonces el recurso de apelación y se iría al juez superior, al adjuen, para que resuelva ese punto. Si se confirma por el tribunal en el sentido de que le dé la razón al juez, es decir, que no hubo nulidad, entonces dejarán en firme la sentencia como tal y también le queda el recurso a la defensa es de casación contra esa decisión del tribunal. Es decir, dos puntos de partida surgirían. Primero, entonces, si se solicita la nulidad, solicitar la nulidad una vez terminado el juicio oral, teniendo en cuenta que esa nulidad se origina es posterior al escrito de acusación. Recuerden que en el artículo 339 y siguientes de la ley 906, el momento en que se proponen las nulidades es cuando se entra a la audiencia de acusación y lo primero que le dicen es si tiene algún tipo de observación al escrito, si hay algún impedimento, recusación y nulidades. Pero como esta es posterior a la acusación, entonces el momento en que se debe hacer es es decir, una vez cuando se termine, una vez que se termine el juicio oral. Y antes entonces que se dé la palabra para al alegato final, o podría hacerse ahí mismo. Entonces esa es la pregunta que hay que resolver. Ahora, como viene la nueva disposición, si se reforma la ley 906, ahora en trámite en el proyecto, dice que tendrá el artículo 457 de la ley 906 quedará así, en los mismos términos como estaba, pero se agrega lo siguiente, dice: excepcionalmente podrán presentarse solicitudes de nulidad en el juicio oral cuando el hecho constitutivo de violación de garantías fundamentales se presenten durante o con posterioridad a la audiencia de acusación. Entonces, allí dice lo siguiente: en este evento, el juez podrá diferir su decisión al momento de dictar sentencia. Mire que esa sería entonces lo más lógico en la reforma. Es decir, si nos atenemos a la reforma, entonces está bien que la solicitud que hice fue en el alegato. Es decir, si la estoy haciendo en el alegato,
final, pues entonces esta solicitud que se está haciendo allí la debe diferir al momento de la lectura de la sentencia. Mire que la disposición de reforma que viene el Código de Procedimiento Penal sí da la solución, pero como está la ley 906 en estos momentos, no nos da lugar a ambigüedades y a elucubraciones de qué momento procesal entonces se debe solicitar esa declaratoria de nulidad. Por eso es que socializando el caso que tengo en barra académica el día de ayer, lo expuse y lo planteé, hacía las preguntas en ese sentido. Es decir, y según ello entonces hubo intervenciones donde se dan las siguientes situaciones que me parece importante. Entonces, yo lo hice pues en el alegato, pero entonces alguien me decía a mí, porque lo más correcto sería hacer entonces la solicitud antes del alegato. Antes del alegato. En el caso que el mío es dentro del alegato. Entonces, ¿por qué se dice que antes del alegato? Es decir, una vez que se da esa nulidad en el juicio oral, finalizado el mismo, se solicitaría la nulidad por violación al debido proceso de manera trascendental y de acuerdo con los requisitos que exige las nulidades, como lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿para qué? Para que el juez resuelva. Entonces, esa sería la solución, una solución A que se plantea, la solución A. Le estoy diciendo el plan A. Solicitud antes de los alegatos, entonces el juez se pronuncia y cabe el recurso para que el tribunal resuelva exclusivamente ese tema de la nulidad. ¿Sí? Esa es la propuesta que me hizo un colega, de que se haga antes del alegato, porque entonces el juez, siendo un juez imparcial, pues él debe, aunque normalmente los jueces pues no van a admitir esas nulidades porque nadie casi reconoce sus errores. Entonces, ahora puede hacer que él tenga argumentos también para considerar que son válidos, que no ha cometido una nulidad, y eso es posible, y obviamente que dentro del derecho pues existen esas divergencias o diferencias jurídicas, y cada argumentación pues tendrá que estar soportada. Entonces, la solicitud es antes del alegato, y entonces el juez resuelve que la niegue, entonces se apela y se va al tribunal para que el tribunal tome la decisión. El tribunal puede confirmar la decisión del juez del acuo, y entonces se devuelve el proceso para que enuncie el sentido del fallo, y entonces queda saneado el tema de que exclusivamente la lectura de la sentencia va a ser en relación con los argumentos del desarrollo del debate probatorio en cuanto a los elementos materiales de prueba. Queda saneada la discusión allí, quedaría zanjada, porque puede ser que el tribunal también diga: sí, es cierto, el juez acuo se equivocó, y entonces repitas el juicio oral y con otro funcionario. Ahí entonces se da esa primera situación, mientras que la otra sería entonces que se hiciera en el alegato. Entonces, si se hace en el alegato, finalmente entonces la debe resolver el sentenciador en la lectura de la sentencia. Ahora, en esa lectura de la sentencia, entonces cabe el recurso de apelación y la defensa. Entonces tendría que yo ir a soportar principalmente mi apelación a los magistrados del tribunal, de la colegiatura, en este caso de Buga, diciéndoles pues que hay una nulidad por violación al debido proceso del juez imparcial, y también pues tengo que subsidiariamente, digámoslo así, pues al hacer mi alegato o la apelación en cuanto a los cargos por un delito. Es decir, para que se
discuta también entonces si existen elementos materiales de prueba para dictar la sentencia condenatoria por un solo delito. ¿Qué sucedería entonces? El tribunal puede tomar la decisión de o dejar en firme la sentencia, y entonces cabría la casación, o revocar o declarar, mejor, nulo el juicio oral del acuo para que se repita con otro funcionario, igual por todos los delitos. Entonces ahí también se corren ciertos riesgos de repetirse el juicio oral. Entonces miren que en este caso, habiéndose quedado 3 delitos o absuelto por 3 delitos y uno solo, pues tendría que entonces el fiscal volver otra vez a ejercer la acción penal por todo y discutirse en un nuevo juicio oral. Son evaluaciones que uno hace ya desde la estrategia de la defensa, pero igual, pues como yo estoy tratando de tumbar la sentencia por un solo delito, igual tengo que correrme irme con el riesgo frente a que se revuelva otra vez a iniciarse el juicio oral ante otro juez, dándome pues el derecho y las garantías que me fueron violentadas por el sentenciador, en forma tal de que pues las sanearlas con otro funcionario y que se hagan las cosas dentro de las garantías. Entonces, miren que la norma, ahora viendo pues esta reforma que viene, este asunto aquí pues quedaría, si tal como está en la reforma, entonces la solución no es la primera, sino la segunda. Es decir, les leo otra vez lo que dice la norma: en caso tal de que se apruebe la reforma al Código de Procedimiento Penal, la ley 906, en cuanto a este punto del artículo 457, dice: excepcionalmente podrán presentarse solicitudes de nulidad en el juicio oral cuando el hecho constitutivo de violación de garantías fundamentales se presenten durante o con posterioridad a la audiencia de acusación. Entonces dice: en este evento el juez podrá diferir su decisión al momento de dictar sentencia. Entonces puede ser que incluso se proponga la nulidad incluso aún sin haberse terminado entonces el juicio. Puede ser que esté en la mitad del camino. Entonces las nulidades, a proposición de nulidades, tendrían que resolverse si se proponen, como dice aquí, pues dice que sean constitutivas de violación de garantías fundamentales, se presenten durante o con posterioridad a la audiencia de acusación. No estamos hablando, aunque aquí dice podrán presentarse solicitudes de nulidad en el juicio oral, ¿no? Entonces se habla es que se presenten durante o con posterioridad a la audiencia de acusación. Entonces hablamos pues que si ya se hizo la audiencia de acusación, pues lo que viene es el juicio oral, ¿no? Pero entonces, en este caso, terminado el juicio oral, la proposición se hace de nulidad, la hago en el alegato. La hago aquí en el alegato, principalmente, y subsidiariamente, pues, hago la discusión en cuanto a qué elementos de prueba no llevó el fiscal para poder condenar al procesado. Lo que viene entonces es el enuncio. De parte del juez viene el anuncio del sentido del fallo. Y aquí entonces el juez sentenciador dice que no cometió una nulidad por violación al debido proceso del juez imparcial, tal como se lo hice yo saber, pero que complementará sus argumentos en la sentencia. Ahí me está diciendo entonces que en la sentencia finalmente me va a decir por qué razón no violó el debido proceso, y una de esas razones que me está diciendo ya, o me está anunciando en el sentido del fallo para que no prospere o porque no prosperaría la nulidad según ella, es que en el tema de tratándose de un delito sexual
en donde son víctimas los menores, para ella considera que se hizo el interrogatorio toda vez que se trata por razones de justicia material y por preservación de los derechos de los menores. En esencia, eso, entre comillas, es lo que, según el funcionario, fue el motivo por el cual se excedió en ese interrogatorio, como aparecen allí en el juicio oral, y ustedes pueden escucharlo en desarrollo pues de lo que se presentó por parte de la defensa como descargo, sobre todo en el testigo Heidi Sánchez. Entonces, ya la sentencia pues finalmente abordará el tema de la sentencia o las razones por las cuales condena por un delito y absuelve por los otros 3, y también que no está de acuerdo conmigo en el sentido de que prospere una nulidad por violación al debido proceso del juez imparcial. Parece ser entonces que lo correcto es lo que está sucediendo acá en este caso, porque pues apartándome ya la sugerencia que me hiciera el colega o un compañero, en el sentido de que pues él lo hubiera hecho independientemente de su alegato, es decir, que lo hubiera hecho antes de proceder al alegato. Parece que tuviera lógica. Sin embargo, ya de acuerdo con la reforma, como viene allí textualmente, que ustedes pues todavía no la conocen, pero yo sí tengo el proyecto de reforma que aparece en la Fiscalía General, que presentó al Congreso de la República, y en ese tema del artículo 457 sí le va a quedar adicionarse el artículo 457 en ese sentido, y eso tal vez que corrigiendo el asunto de las nulidades que me está sucediendo a mí particularmente, por lo que puede haberse ya sucedido en diferentes casos, y de acuerdo con la jurisprudencia o el desarrollo de la jurisprudencia, sobre todo en sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, otro asunto, pues ese es el primero pues que ya queda zanjado, es decir, el momento procesal en que se debe solicitar. Pero viene otro tema que ayer se discutía en barra académica, y entonces alguien me decía sobre la convalidación de mis actos, y también el tema de en qué manera me afectó el derecho a la defensa, y si es de tal forma sustancial que afecta el debido proceso y genere nulidad. Ahora, el primer punto es el de las objeciones. Si se hicieron o no se hicieron las objeciones, me decía alguien, de tal suerte que yo estuviese convalidando entonces la actuación de la funcionaria en ese interrogatorio. Pues la verdad es que no objeté, dejé que siempre interrogara, toda vez que cuando uno hace esas objeciones a los jueces, le salen del tajo diciéndole concretamente que para eso lo faculta el artículo 397, para hacer las preguntas complementarias. Pero entonces, es decir, son tercos, tosudos y testarudos en ese punto del interrogatorio, porque tienen una percepción del sistema todavía ya rezagado, que es el inquisitivo, cuando este tema hay que ser enfático. Entonces sí es cierto que en cierta forma debemos hacer, es un imperativo de hacer las objeciones al funcionario juez, en este caso, que excepcionalmente interroga, porque él también, de acuerdo con esa sentencia C-144 del 2010, esos interrogatorios deben sujetarse a las reglas del contrainterrogatorio y del interrogatorio como aparece allí en la norma. Es decir, las preguntas pues de tipo sugestivas, capciosas, compuestas, argumentativas, que normalmente tenemos un gran problema con ese aspecto de la defensa en este actual sistema. Y aquí entonces traigo en a colación una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en un caso en que alguien propuso en casación de que se declarara la nulidad de un juicio oral, y así me pasó en un caso también
donde planteé ante el Tribunal de Cali, en apelación de la sentencia en un caso por homicidio en el que el procesado fue condenado a 35 años, pero que no estuvo en el juicio oral. Sin embargo, cuando me llaman para la apelación, pues escucho los registros del juicio oral y encuentro unas falencias técnicas en la defensa que pudieran haber afectado fundamentalmente el derecho a la defensa técnica. Sin embargo, me encuentro con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que es el radicado 41-544. Esta es del 3 de julio del año 2013, del doctor Gustavo Malo Fernández. Y dice, palabra más, palabra menos, en esta sentencia de casación, dice que la indebida técnica de interrogatorio y de contrainterrogatorio o de objeciones o preguntas e incorporación de documentos no necesariamente significa indebida defensa técnica. Y es una interesante providencia, porque pues de acuerdo con este sistema acusatorio, con las técnicas que ahora se deben de tener presentes en materia de los juicios oral, para las objeciones a las preguntas que vayan en contravía de los requisitos que señalan los artículos 393 y siguientes, en el tema de las preguntas directas, de las de contrainterrogatorio o cruzadas, en las que siempre pues, se hacen usualmente son cerradas, no como las preguntas directas que son abiertas. Entonces, esa técnica que aún todavía nos cuesta trabajo manejar en juicio oral, pues ya se ha ido incluso matizando en el sentido de que las preguntas en el interrogatorio cruzado o contrainterrogatorio que se hacen es para refutar al testigo, y entonces ya hay unas reglas en que normalmente le aconsejan en los seminarios cuándo se puede o cuándo se debe contrainterrogar, y entonces le dicen a uno si son preguntas que de pronto no le afectan en su teoría del caso, o preguntas que pues no le van a usted abrir la oportunidad para que la contraparte se valga de ellas para introducir temas. Pues hay que tener mucho cuidado con ese asunto. Pero en materia de objeciones, particularmente en este caso, pues ese tipo de preguntas que hizo la funcionaria, contra ellas también caben las objeciones. No porque es el juez hay que dejarlo que haga lo que quiera, también tiene unos parámetros que seguir. Y entonces, en este caso, en tratándose de unos testigos menores de edad que van a juicio contra un adulto, diferente es el procedimiento del artículo 397 en el tema del contrainterrogatorio frente a lo que establece el artículo 150 de la ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y de Adolescencia. Y entonces le decía a la funcionaria, usted también pecó en este tema de los interrogatorios, porque entre otras cosas no entraron a juicio en cámara Gesell, sino que entraron los testigos para ser interrogados sin las prevenciones de la cámara Gesell cuando se tratan de menores. Entonces, bueno, en cuanto a eso no hubo problema, porque pues entraron con el defensor de familia, que es el que siempre asiste a esas audiencias y debe a través de él hacerse las preguntas, bien sea del fiscal y sea del acusado, ¿no?, de la defensa. Entonces, pregunta del fiscal se introducen a través del defensor de familia, y él permitirá entonces si las preguntas son procedentes. Lo mismo entonces sobre eso que interrogó el fiscal y le ha respondido el testigo, entonces se hará el contrainterrogatorio por parte de la defensa, para que a través del defensor de familia pues se entre en ese tipo de preguntas. Pero en materia de menores dice lo siguiente: práctica de testimonios.
artículo 150 de la ley 1098, que es el Código de Infancia y Adolescencia. Los niños, las niñas y los adolescentes podrán ser citados como testigos en los procesos penales que se adelanten contra los adultos. Sus declaraciones solo las podrá tomar el defensor de familia con cuestionario enviado previamente por el fiscal o el juez. El defensor solo formulará las preguntas que no sean contrarias a su interés superior. Excepcionalmente, el juez podrá intervenir en el interrogatorio del niño, la niña o el adolescente para conseguir que éste responda a la pregunta que se le ha formulado o que lo haga de manera clara y precisa. Dicho interrogatorio se llevará a cabo fuera del recinto de la audiencia y en presencia del defensor de familia, siempre respetando sus derechos prevalentes. Cosa que no pasó aquí, porque el juez, después de que pregunta a la fiscalía y pregunto yo a través del defensor de familia con el cuestionario que debemos hacerles, el juez preguntó directamente, preguntó, y entonces la pregunta es: ¿por qué se viola el debido proceso por parte del juez en estos términos? Ahora, el 397 de la 906 dice que excepcionalmente podrá preguntar el ministerio y el juez y el Ministerio Público para obtener preguntas de tipo complementarias. Y también el juez interviene para decir que responda clara, precisamente, y bueno, en fin, eso sí es posible. Pero este artículo 150 ya es exclusivamente cuando dice que cuando sean citados como testigos en los procesos que se adelanten contra los adultos. Entonces vuelvo e insisto, sus declaraciones solo las podrá tomar el defensor de familia con cuestionario enviado previamente por el fiscal o el juez. En este caso, igual regla debe hacerse tanto para el fiscal como para la defensa, pero también para el juez. El juez también tenía entonces que haber hecho por conducto del defensor de familia el tipo de preguntas y no abordarlas de manera directa, violándose las formas propias y las ritualidades del juicio. Pero en esencia, entonces, volviendo al tema de las objeciones, decía entonces el colega, el compañero, me decía: bueno, si usted objetó, entonces, si no objetó, entonces convalidó. ¿Hasta dónde es cierto eso? ¿Y de qué manera? Porque si está bien que la defensa pues no le hubiera hecho ese tipo de objeciones al juez, pero que eso convalidara toda la irregularidad que se presentó en el juicio oral por la intervención indebida y extralimitada del funcionario, y no sobre todo en las preguntas complementarias o inocuas que de pronto pues dejé que hiciera, porque eran temas que nada tenían que ver con los hechos fácticos, sino construyendo más bien un tema de credibilidad, si le creo o no le creo al testigo, y de cómo entonces preguntaba el juez por qué se hizo tal cosa, a qué hora se hizo tal cosa, pero si esto y aquello, pues haciéndole como un seguimiento de cosas, tratando siempre como de cogerlo en la mentira, tema que no es de su resorte, insisto, y en buena hora pienso yo, si es que no existe sentencia de la Corte Suprema de Justicia de casación penal, pues si se da la oportunidad en este caso, pues me iré hasta en casación a la Corte Suprema de Justicia, toda vez que hubo la violación al debido proceso. Pero entonces sí es cierto que se deben objetar, claro que se pueden objetar las preguntas del juez, cuando ellas no cumplen a cabalidad con la técnica incluso. Preguntas que hace abiertas, preguntas cerradas, o sea, como de contrainterrogatorio, en fin, violándose todo el sistema que regula el tema pues en materia del contrainterrogatorio, las reglas que señalan los artículos 390 y siguientes en materia de testigos. Por ejemplo, el 391 que habla del interrogatorio cruzado del testigo, las reglas del artículo 392 sobre el interrogatorio y las del 393 especialmente el contrainterrogatorio. Y por último el 397 pues ya tantas veces mencionado. Es decir, la ley 906 regula el tema preciso en la materia pues de
el interrogatorio de las partes, pero si el juez lo va a hacer, ¿por qué razón él no se le va a exigir también las mismas técnicas? Entonces, por eso es que me parece a mí que, como ha dicho la Corte Suprema, manténgase equidistante en el tema de los interrogatorios. Se dice y se conoce que hay juicios en otras partes, en otras latitudes del sistema acusatorio, donde el juez es completamente ajeno a todo lo que, a la intervención del ente acusador y del acusado. Es decir, él se limita a escuchar todo lo que le van a introducir. Si hay falencias del acusador o del acusado, de malas, porque no construye ni una teoría del caso ni de la otra. Eso es un problema ya de cada uno, que no puede inmiscuirse el juez, siendo un juez imparcial, equidistante, abandonando ese chip que tiene de los sistemas de tipo inquisitivo. Ese es el corte. Pero esto, obviamente, que la generación a 10 años de abogados preparándose en esto, los próximos jueces en otra época, será a un futuro, pues podremos tener un sistema acusatorio más en ese sentido, respetando esas garantías, porque tal como está ahora, por eso es que suceden este tipo de situaciones. Ya lo último, entonces, para terminar, porque me faltan 15 minuticos, a ver si continuamos esto. Pues mire, en materia pues de los requisitos de las nulidades, porque es que los requisitos de las nulidades, pues también es un tema que principalmente se debe tener en cuenta antes de pues mirar a ver si es procedente las nulidades, ¿no? Ahora, se habla entonces, aquí tengo dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia, que son la 30.539 del 2008 y la 30.710 del 2009 en el tema especialmente de las nulidades. Entonces, para el tema de las nulidades, dice así entonces, por ejemplo, tales reglas se concretan en los siguientes postulados, ¿no? Hay un principio de tasatividad en la ley 900, antes de abordar eso, en la ley pues, la ley 906, que dice el principio de tasatividad, es decir, que estén tasativamente reguladas las nulidades en la ley 906. Y entonces encontramos el artículo 458, que dice: principio de tasatividad, no podrán decretarse ninguna nulidad por causas diferentes a las señaladas en este título. Y entonces, partiendo de ese principio de tasatividad, encontramos que las nulidades principalmente se encuentran la nulidad derivada de la prueba ilícita y la cláusula de exclusión. Entonces, la de prueba derivada de prueba ilícita, ¿no? Esa es una causal de nulidad, artículos 23 y 455 de la ley 906. Y segundo, la nulidad por incompetencia del juez. La otra es la incompetencia del artículo 456. Y una tercera, que es la nulidad por violación de las garantías fundamentales del artículo 457. Entonces, garantías fundamentales del artículo 457, y entonces el 457 señala pues que nulidad por violación a garantías fundamentales, dice, es causal de nulidad la violación del derecho de defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales, ¿no? Artículo 29 de la Constitución Política. El derecho a la defensa y el debido proceso en aspectos sustanciales. Los aspectos aquí deben de ser sustanciales. El de juez imparcial es un aspecto sustancial, y ya esta sentencia 29415 del 2010 pues regula el tema de la nulidad por violación al debido proceso en este caso, del juez imparcial. Tales reglas, dice, entonces, decía lo siguiente: tales reglas se concretan en los siguientes postulados. Solo es posible solicitar la nulidad por motivos expresamente previstos en la ley de tasatividad. Principio de tasatividad.
Quien alegue la configuración de un vicio enervante debe especificar la causal que invoca y señalar los fundamentos de hecho y de derecho en los que se apoya. Ese es el principio de acreditación. No puede deprecarla en su beneficio el sujeto procesal que con su conducta haya dado lugar a la configuración del hierro invalidante, salvo el caso de ausencia de defensa técnica. Ese es el principio de protección. Dice, aunque se configure la irregularidad, ella puede convalidarse con el consentimiento expreso o tácito del sujeto perjudicado a condición de ser observadas las garantías fundamentales. Principio de convalidación. No procede la invalidación cuando el acto tachado de irregular ha cumplido el propósito para el cual estaba destinado, siempre que no se viole el derecho de defensa. Principio de instrumentalidad. Por último, quien alegue la rescisión tiene la obligación indeclinable de demostrar no solo la ocurrencia de la incorrección denunciada, sino que esta afecta de manera real y cierta las bases fundamentales del debido proceso o las garantías constitucionales. Principio de trascendencia. Y además que para enmendar el agravio no existe remedio procesal distinto a la declaratoria de nulidad, que es el principio de residualidad. Entonces fíjense bien que estos principios que he mencionado, el de tasatividad, acreditación, el de protección, convalidación, instrumentalidad, trascendencia y séptimo, el de residualidad, son muy importantes, que a la hora de plantear una nulidad comience diciendo usted por qué razón entonces se estructura la nulidad con base en estos. Es decir, si nos atenemos a esto de que yo por qué no objeté y que estuviera convalidando esa actuación, pues hay que tener mucho cuidado con eso al momento pues de que el tribunal tome la decisión de si realmente pudo haber convalidado esa situación o no. El otro tema, el de la trascendencia, porque habla aquí también de instrumentalidad también. Dice, cuando el acto tachado irregular ha cumplido con el propósito para el cual estaba destinado, siempre que no se diera el derecho de defensa. Porque podría decirse que el fundamento de la juez al momento de decir que no cabe la nulidad y que por qué razón hizo las preguntas, estas fueron entonces para preservar el derecho de los menores y el derecho a la verdad, al de la justicia material. Cuestión que hay que tener mucho cuidado, porque no se puede violentar el debido proceso ni la ritualidad procesal, arguyendo quizás principios como el que plantea en favor de los menores. Es decir, que porque hay que preservar el derecho sustancial de los menores, entonces que por esa razón estaba autorizado para hacer ese tipo de preguntas. Yo pienso que ni en un sistema acusatorio de tendencia adversarial, bajo el principio de igualdad de armas, es un asunto que solo le atañe la impugnación de credibilidad es a las partes y en ningún caso al juez. El juez debe mantenerse equidistante a efectos de no desplazar al uno o desplazar al otro y construir una cuestión fáctica que puede, obviamente, que va en contra de los intereses de, en este caso, de la defensa, porque finalmente entonces termina condenando por un solo delito, sí, pero el testigo clave que de descargo, porque trato yo pues de desvirtuar lo que la menor dijo en juicio oral, y con mi testigo cuando indica de que siendo pariente de esa menor, eso que dice ella en el juicio oral no había sucedido. Pero finalmente entonces la juez termina compulsando copias contra esa testigo de descargo, y ella diciendo pues que su competencia le da incluso para adentrarse en esos temas, tratando pues de llenarse de razones, cuando es un asunto, pues repito, que es exclusivo
acusador, acusado, el de la impugnación de credibilidad, no el juez, porque entonces se parcializa, se quebrantan las bases fundamentales del debido proceso y se afecta el derecho a la defensa, porque entonces se está construyendo una sentencia sesgada. Bien, la ley 600, pues sí, finalmente la ley 600, pues sí, regula el tema de la ineficacia de los actos procesales en el título séptimo, ¿no? Artículos 305 al 310. Por lo menos para citar acá, puedo decir así, el 308 de la ley 600 decía: las nulidades podrán invocarse en cualquier estado de la actuación procesal. Bueno, de rescatar ese punto. El 310 dice principios que orientan la declaratoria de las nulidades y su convalidación. Entonces, dice el principios que orientan la declaratoria de nulidades y su convalidación. Primero, no se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad para la cual estaba destinado, siempre que no se viole el derecho a la defensa. Ese es el principio de instrumentalidad que acabamos de leer. Quien alegue la nulidad debe demostrar que la irregularidad sustancial afecta garantías de los sujetos procesales y desconoce las bases fundamentales de la instrucción y el juzgamiento. Tercero, no puede invocar la nulidad del sujeto procesal que haya coadyuvado con su conducta a la ejecución del acto irregular, salvo que se trate de la falta de defensa técnica. Otro principio de los que acabamos de mencionar. Cuarto, los actos irregulares pueden convalidarse por el consentimiento del perjudicado siempre que se observen las garantías constitucionales. Y quinto, solo pueden decretarse cuando no exista otro medio para subsanar la irregularidad sustancial, el principio de residualidad. Entonces, repito, miren que el código sí los consagra en el artículo 310, la ley 600 del 2000, pero la ley 906 sí no dice nada en relación con estos principios, por lo que nos vamos a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en el tema de las nulidades. Además que es causal de casación según la ley 600, porque dice que la nulidad por violación, cuando se trata pues por violación al debido proceso, ¿no? Esa es una causal de casación en la ley 600, la ley 600 de 2000, que acabo pues de mencionar. Entonces, es importante, ya para terminar y cerrar esta obra cátedra, pues que este tema de las nulidades es de tal importancia a la hora entonces en que se vaya a plantear ante un funcionario. Pues me toca ser muy cuidadoso al momento de la lectura de la sentencia y su apelación, que haré pues de manera oral. Eso sí, hago la salvedad, no me voy a ir dentro con los 5 días que da para presentarla por escrito, sino que lo haré ahí mismo una vez que lea la sentencia a la juez, dando lugar a qué, para que el no recurrente pues también sustente, bien sea oralmente o no sé si pues se le den los 5 días para que lo haga por escrito, pero pienso yo que si lo hago oralmente, pues el otro debe hacerlo, el fiscal tendrá que hacerlo oralmente, lo mismo que el Ministerio Público, y hay que ir preparados. Bueno, qué tema tan interesante. Esto para coadyuvar un poco al video. Si ustedes me disculpan si hay algunas irregularidades en cuanto al audio, pues traté de hacerlo lo mejor posible, pero a veces esas grabaciones tienen dificultades en captar pues así muy claramente, pero bueno, de todas maneras era complementar este tema. Queda pendiente entonces, había dicho lo del anuncio del sentido del fallo, la lectura de la sentencia, aunque tengo que mirar a ver un poco porque pues cuando se trata de nombres de menores, pues es posible que no lo pueda hacer debido a que hay que respetarle las garantías y los derechos de los menores según la ley 1098 del 2006, y ahí sí hay que ser más cuidadoso, sobre todo en estas redes sociales, por lo que ello implica pues lo que puede generar esto, además porque todavía pues no se sabe finalmente si
ha sido vencido no en juicio el acusado, del cual pues estoy defendiendo. Bien, muchas gracias, hasta aquí nomás. Espero que les sea de su agrado. Complementen entonces, revisen estas sentencias 29415 del 2010, la C144 del 2010 en el tema del artículo 397 de la ley 906 sobre la manera excepcional de preguntas complementarias. Entren al estudio de la 41544 del 2013 del doctor Gustavo Amaro, también en el tema de las nulidades por fallas en la defensa técnica, y el tema concreto de los principios que regulan las nulidades, la sentencia 30539 del 2008 y 30710 del 2009, entre otras. Ok, muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.